Bueno, entonces, buenos días a todos, todas. Como les había mencionado en la introducción de la clase anterior, hoy teníamos un invitado muy especial que logró estar con nosotros en la clase, el rector de la Universidad, Alejandro Gaviria, quien conoce muchísimo sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre este tema de cómo las interacciones sociales determinan resultados socialmente deseables o resultados socialmente desastrosos y cómo el interés individual y el interés colectivo empiezan a encontrarse en formas muy complejas y en últimas preguntarnos por la condición humana, por la naturaleza del ser humano. Y ese es el propósito de esta conversación de hoy. Para hacer esa conversación, lo que acordamos con el rector es que íbamos a tener una conversación alrededor de 4 puntos, esencialmente. Un primer punto sobre eso que podríamos llamar la condición humana, esa dualidad que siempre se ha preguntado el ser humano sobre el egoísmo y la prosocialidad, con distintos nombres: individualismo, egoísmo, pero por el otro lado prosocialidad, bien desde la simpatía, desde la cooperación, desde el altruismo, desde la confianza, todas esas otras dimensiones, ambas parte de la realidad humana. Un segundo punto en el que vamos a conversar es sobre el problema de las libertades individuales, y esas libertades a veces acompañadas con las responsabilidades o a veces no, las responsabilidades de los individuos y las consecuencias de ejercer libertades, pero también de comprender cuándo se asumen o no las responsabilidades. Un tercer punto que acordamos con el rector conversar hoy es sobre entonces cuál es esa institucionalidad, qué tipo de gobernanza tenemos que construir en el planeta y en particular para resolver los problemas de acción colectiva, que creo que coincidimos Alejandro y yo en que probablemente los retos más grandes que tiene la humanidad hoy se van a resolver es a través de la acción colectiva y no de otro tipo de medidas que a través de la coerción o simplemente del libre ejercicio de las libertades no van a ser suficientes. De eso vamos a estar hablando precisamente allí. Y cerrar con un punto importante, y entonces es el que tengamos que preguntarnos qué va a pasar hacia adelante, hacia eso que se podría llamar un buen antropoceno. Recuerden, muchachos, que terminamos el primer módulo entendiendo cómo estaba el planeta al final del siglo XXI y cómo esas trayectorias de los últimos 1000 años de la humanidad y del planeta, que tuvieron durante 800 años una estabilidad muy grande en términos de bienestar material, en términos de concentraciones de CO2 en el planeta, en términos de desigualdades más o menos, en términos de tranquilidad de unos indicadores claves, y de pronto en los últimos 2 años, derivado de la revolución capitalista, empieza en esa forma de curva de palo de hockey una trepada aceleradísima de muchas cosas, incluyendo el deterioro del planeta, el mejoramiento de la calidad material de las sociedades en general, el progreso material, pero también la concentración de riqueza en muchos casos y, como decía, el deterioro del planeta que derivó también en el cambio climático. Entonces, las posibilidades de un buen antropoceno, ya sabiendo que estamos en un antropoceno en el que la especie humana transformó el planeta, ¿cómo vamos a construir un posible buen antropoceno? Y esto me parece interesante porque puede que ustedes recuerden el cierre de la cátedra Nuestro Futuro que el COTS con la universidad organizaron el año pasado. Precisamente esa última sesión fue un conversatorio muy interesante con precisamente el rector, con Germán Andrade y conmigo, donde discutíamos cuáles son las posibilidades de un posible buen antropoceno, qué tipo de gobernanzas vamos a necesitar y demás. Entonces, eso es lo que queremos hacer hoy. Y voy a hacer un sondeo muy rapidito con ustedes, simplemente de verificación de algunas cositas como para que empecemos a conectarnos con la pantalla. Eh, por favor, Diana y Catalina y María del Mar y María Paula, si hay cosas en el chat que estén sucediendo que valga la pena una interrupción, por favor háganlo, nos avisan y avisamos. Entonces voy a hacer rápido un sondeo de una cosita aquí rápida sobre lo que pasó con el ejercicio de coevaluación, si ya leyeron los comentarios de sus compañeros y si leyeron ese par de cositas que les mandamos para esta clase de hoy. Entonces ahí, Alejandro, le cuento rápido mientras contestan.
ellos hicieron un primer ensayo en que escribieron unas 800 palabras sobre sus reacciones a un experimento que hicimos el primer día de clase, en el que tuvimos un mercado competitivo. Eso fue el primer día de clase, arrancamos clase con eso. Un mercado competitivo en el que todos eran negociantes, bien sea como vendedores o compradores de carros, y cada uno era representante de un país, un mercado mundial de automóviles, y en ese mercado mundial de automóviles debían transar el clásico experimento de la doble subasta que desarrolló Vernon Smith, y obviamente, como siempre sucede en ese mercado, convergen en equilibrio en términos de precio y cantidades, pero después resulta que apareció el cambio climático porque la producción de automóviles, el transporte de los automóviles a través de los océanos y el mercado y el consumo de automóviles, pues produce por todas las industrias siderúrgicas, manufactura, transporte, consumo, operación de los vehículos, pues eso produce emisiones en la atmósfera. Y después en el mercado se dieron cuenta que tenían un costo de mitigación y adaptación al cambio climático, entonces tenían que sacar de las ganancias del mercado de automóviles para pagar los gastos de cada país en mitigación y adaptación. Y básicamente lo que sucedió fue que el mercado siguió operando igualitico y no había forma de cambiar esa tendencia, entonces cada país pues volvía y vendía sus carros o volvía y compraba sus carros, pero ahora todo lo poquito que se ganaban de márgenes de las transacciones se lo tenían que gastar en mitigación y adaptación. Y ese fue el primer día de clase. Entonces ellos escribieron un ensayo reaccionando a eso y a todo lo que leímos sobre la revolución capitalista y todo lo que produjo a través sobre todo del ejercicio del mercado, pero después las acumulaciones de las consecuencias del capitalismo. Y las otras dos preguntas que les estoy haciendo es si leyeron la novela gráfica Humans, la de Will Eisner, y si leyeron la carta a la bisnieta que les enviamos a ellos hace un par de Perfecto. días. Entonces... Yo leí anoche la novela gráfica, muy buena, muy bonito. Es un diagramador impresionante. Eisner es un diagramador y creo que captura mucho de lo que vamos a conversar hoy. Bueno, muchachos, 10 segundos más y cierro este sondeo. 5, 4, 3, 2, 1 y termino aquí este sondeo. Creo que ya está en la mayoría. Listo. Un 60% de ustedes han leído la coevaluación de sus pares de ese ensayo del primer día. Por favor, invito al resto a que lo lean. Sé que hay algunos que no aplica porque no tienen ensayo de coevaluación, porque tuvimos unos casos especiales de algunos de ustedes que ya sabemos que estamos pendientes de recibir esos ensayos y de devolverlos. Y también veo que un 80% de ustedes leyó lo de Humans y también un 60% de ustedes leyeron la carta a la bisnieta. Para quienes lo saben o no, porque en el archivo que les mandé, el autor de la carta a la bisnieta es precisamente Alejandro Gaviria, que es un capítulo de uno de sus libros. Y es con lo que queremos también cerrar con esas reflexiones y con una invitación que yo sé que es compleja y que con Alejandro hablábamos cuando estábamos discutiendo cómo armábamos la clase, y es si podemos al final concluir con un mensaje optimista frente a la dificultad para tantas cosas que estamos haciendo mal como sociedad, pero las posibilidades de utilizar lo mejor de la naturaleza humana para echar para adelante. Entonces, Alejandro, yo les repaso a todos 4 juegos que hicimos, que ellos ya tomaron decisiones sobre ellos. Ellos en este juego acumulan unas ganancias de pesos que van a una cuenta corriente que acumulan durante todo el semestre. Y al final del semestre, dependiendo del saldo en esa cuenta corriente, vamos a escoger al azar a algunos de los estudiantes y les vamos a dar un bono para redimirlo en la tienda Uniandes. O sea que hay incentivos, digamos, reales, materiales sobre esta participación en los juegos. Y el primer juego es el juego del dictador, en el que estamos hablando del altruismo puro. Simplemente uno de los dos jugadores decide cómo repartir estos 10 pesos entre 2 personas y el segundo jugador simplemente recibe lo que le tocó. Después el juego del ultimátum, en que de nuevo el jugador 1 reparte los 10,000 pesos, pero ahora ¿Dónde está,
Juan Camilo, ¿dónde está Sí. lo del dictador aquí en las gráficas? ¿No está o Entonces sí? el de arriba a la derecha, el que dice split the pie, Split the pie, ese exacto. es el dictador. Entonces básicamente los estudiantes tenían que mover ese puntico rojo en la mitad hacia arriba o hacia abajo y eso determinaba cuánto le quedaba para usted y cuánto le quedaba al otro y marcaban Y el estos son los botoncito de resultados de, submit. de No, esta no, clase. no, ya les voy a mostrar los resultados. Estos no son los resultados. Ya se los voy a mostrar, precisamente para que usemos esto como alimento para la discusión. En el juego del ultimátum, que es la gráfica de la izquierda, de nuevo la persona decide cómo dividir los 10 pesos, pero ahora el segundo jugador, que es el grafiquito de debajo, tiene que decir si acepta o no esa oferta. Entonces, si la acepta, esa es la plata que recibe, pero si la rechaza, ninguno recibe nada, cero para ambos. Y por otro lado, teníamos dos juegos, digamos, de decisión simultánea de clásicos juegos de matriz de teoría de juegos. Uno de ellos, voy a moverme de aquí, era este juego de la mano invisible en que dos agricultores, Anil y Bala, deciden si cultivar arroz o cultivar mandioca. Y otro juego también de 2x2 en que los mismos cultivadores, los mismos agricultores, Anil y Bala, tienen que decidir sobre su manejo de control de plagas y podían escoger entre un control integral de plagas, que es la decisión de SIP, o un exterminador, que es un control agroquímico de plagas utilizando pesticidas. Y con esos 4 juegos encontramos los siguientes datos para comenzar esto. Esta gráfica de la izquierda muestra las frecuencias del juego del dictador. Y lo que vemos ahí es que un poco más del 30% decidió repartir los 10 pesos mitad y mitad. Recuerden que aquí el dictador, el jugador uno, tiene todo el sartén por el mango. Y tenemos de ahí para atrás la siguiente oferta más frecuente, el de enviar 4.000 pesos o 4 pesos en estas unidades y quedarse con 6. Un poquito menos del 20% envió 3 y se quedó con 7. Otro 10-11% envió 2 y se quedó con 8. Hubo prácticamente, posiblemente fue una persona que envió que envió 1 y se quedó con 9, y tenemos un 15% que se quedó con todo. ¿Listo? Y cuando pasamos al ultimátum, que es el histograma a la derecha, lo que ustedes ven es que la frecuencia de dividir mitad y mitad el pie, la torta, se ¿Así se subió a duplica? casi se duplica más o menos. Queda Duplica, casi sí. en 60%, casi que se duplica, queda casi en 60%. Y después las frecuencias más altas son las de un 20% que decidió enviar 4 y quedarse con 6. Incluso hubo 1 o 2 personas, pareciera, que enviaron 6 y se quedaron con 4. Y todas las otras frecuencias que están en rojo fueron las que fueron rechazadas. Eso que ustedes ven en la pantalla es lo que ustedes encuentran en la inmensa mayoría de replicaciones de este experimento. Y este experimento es bastante robusto. Básicamente, hay gente que está dispuesta a compartir algo que le llega como del cielo con un extraño, porque ninguno de ustedes sabía con quién estaba jugando. Pero la amenaza de rechazar la oferta y lo que hemos interpretado cuando vemos estos datos y hemos analizado esto en términos culturales y de diferencias de estos juegos en muchas culturas, es que la probabilidad de rechazo de una oferta injusta aumenta la tendencia de las personas a compartir de una manera más justa un dinero que les cae del cielo. Y ese, digamos, que es el primer mensaje de estos dos juegos. Entonces, digamos que aquí va esta primera parte de unas de estas cosas sobre eso que llamamos la condición humana. Y Alejandro, cuando si quiere hacerme alguna pregunta o hacer un comentario de esto, voy a mostrar ahorita los resultados de los otros dos juegos, pero cuando quiera hacer alguna pregunta o algo Listo, y al la final. primera me avisa. Bueno, en los siguientes dos juegos teníamos este primer juego que se ha denominado el de la mano invisible, que es si cada uno escoge cultivar arroz o cultivar mandioca. Y en ese juego primero de arriba, pues ustedes pueden ver claramente que tanto a la sociedad como a los individuos les va mejor si cada uno se especializa en lo que es mejor. Y esa, digamos, que es una de las características de la revolución capitalista y del ejercicio del mercado, y es la especialización del trabajo. Y claramente el jugador Anil, el de las filas, probablemente le va mejor cultivando mandioca. Fíjense que si cultiva mandioca se puede ganar 4 frente a 1 o 3 frente a 2, pareciera que él es bueno en mandioca. Y el jugador de las columnas, Bala,
le va mejor cultivando arroz. Fíjense que él entre cultivando arroz y mandioca se gana 3 en vez de 2 o 4 en vez de 1. Entonces, pues a los dos les va mejor especializándose en su trabajo. Y ahorita vamos a ver si esa libre elección de buscar el interés propio, como hablaba Adam Smith con esa mano invisible del mercado, llevaría a converger a esa situación que cuando uno ve allí, pues claramente le va bien a todo el mundo si se especializan cada uno en su producto de mejor calidad o de mejor eficiencia o de mejores costos. Sin embargo, en el segundo juego, estos mismos agricultores ahora tienen que decidir el control de plagas y ahí ya la cosa no es tan sencilla, porque podemos ponernos de acuerdo que si ambos utilizan el control integrado de plagas y renuncian a los pesticidas, pues cada uno se gana 3 y a la sociedad le va mejor. Fíjense que 3 más 3 da 6 y ese es el mejor de los posibles 4 escenarios, porque la otra alternativa es que generen un bienestar social de 5 o de 5 o de 4. Pero aquí tenemos un pequeño problema y es que individualmente a cada uno le puede ir mejor utilizando el pesticida que un control integrado de plagas. Y la explicación que ustedes leyeron en el texto para esta expresión clásica de este problema de coordinación y de acción colectiva sobre todo, es que se necesita que los dos se pongan de acuerdo a utilizar un control integrado de plagas, porque si solo uno de los agricultores lo utiliza y el otro no, las externalidades que pasan de una finca a la otra impiden la posibilidad de beneficiarse ambos de hacer el control integrado de plagas. Y en ese sentido podrían entonces estar ambos utilizando excesivos pesticidas y ambos terminando en el escenario de 2 y 2, que es el peor para ellos y el peor para la sociedad. Y contrasta claramente con el primer juego de la mano invisible. ¿Qué hicieron nuestros estudiantes en este juego? Aquí están los datos. En el primer juego de la mano invisible, ustedes ven en la tabla de arriba a la izquierda de la matriz de pagos las frecuencias con que llegaron a los distintos 4 posibles escenarios y creo que es bastante claro que una gran mayoría de ustedes llegaron en promedio en todas las 5 rondas del juego a precisamente especializarse en el trabajo, en que Anil se dedicaba a la mandioca y Bala se dedicaba al arroz. Y en los otros escenarios del 4%, 1% y 9%, en los otros posibles lugares, digamos, de cultivos. Y si lo ven a lo largo de las 5 rondas, que están ahí la secuencia de las 5 rondas, se pueden dar cuenta que incluso desde la primera ronda muchísimos de ustedes entendieron, oiga, si yo soy Anil yo debería sembrar mandioca, si yo soy Bala yo debería sembrar arroz. Y eso fue lo que logramos encontrar en este primer juego. Después hicimos el juego del control de plagas y ahí ya la cosa contrasta enormemente. Y aquí en la tabla de arriba ustedes ven que está bastante repartido los escenarios y que en promedio de las 5 rondas, solamente un 33% de las veces las parejas lograron encontrar el control integrado de plagas como un escenario en el que la cooperación los llevaba a mutuamente beneficiarse de renunciar al pesticida, pero también en un 30.6% llegaron a los dos optar por la opción de los pesticidas para el control de plagas y en las otras cruzadas diagonales están las otras frecuencias. Si ustedes ven la secuencia en el tiempo a lo largo de las rondas, verán cómo más o menos hay una tendencia creciente a aumentar la frecuencia de utilizar el pesticida, que es bastante común en los juegos de cooperación en experimentos, en que hay un primer interés en la primera ronda de cooperar, en este caso de utilizar el control integrado de plagas, pero al ver que hay mucha gente que no lo está usando, se va bajando ese porcentaje y por eso ustedes ven que la frecuencia que arrancó en un 30% de utilizar, en un 37% de utilizar el control integrado de plagas, se baja a 29, vuelve y sube a 42, se baja a 33 y termina en 22. Y perdemos unas oportunidades muy grandes de generar bienestar. Entonces, ahí es donde tenemos ya todos estos resultados con los que quiero comenzar esta conversación con Alejandro sobre qué nos dice esto, porque en últimas esta es la misma gente que es capaz, como vemos aquí, de no quedarse con los 10 pesos y compartirlos con los demás, de compartir aún más cuando hay la amenaza de que el otro rechace la oferta y por otro lado, cuando su interés individual se lo permite, son capaces de producir a través de ese libre mercado y ese libre ejercicio de la libertad individual un resultado socialmente deseable que es especializarse en arroz y mandioca, pero también cuando están enfrentando el problema del control de plagas, no es tan fácil que lleguen a esos lugares. Y ahí es donde quería poner la primera pregunta sobre esto de la naturaleza humana. Y Alejandro, ¿cómo
¿Cómo ve esto? Además, porque yo sé que usted ha leído muchas veces muchos Sí. de estos estudios sobre altruismo, individualismo y demás. Y entonces le paso el micrófono a Alejandro para este primer punto. Bueno, gracias Juan Camilo, con los buenos días a todos y todas nuevamente. Yo creo primero, yéndonos un poquito como arriba en la discusión, yo creo que aquí, Juan Camilo, yo lo diría, hay un esfuerzo epistemológico en estos juegos, al que tú le has dedicado una buena parte de la vida profesional, incluso en un ámbito global. Y yo creo que es un esfuerzo epistemológico para hacer dos cosas con estas simplificaciones de la realidad. Uno, entender esa naturaleza matizada humana, entender los límites del altruismo. Y también yo creo que hay un esfuerzo epistemológico por decir cuáles son los límites de los órdenes espontáneos que surgen en estos juegos de cooperación de aquí. Y yo creo que uno empieza a poder decir algunas cosas. Sobre el altruismo limitado, hasta dónde nosotros tenemos en cuenta a los otros en nuestras decisiones. Yo quisiera traer a cuento una reflexión del filósofo Bernard Spinoza, que alguna vez dijo en sus reflexiones sobre la religión que había un solo mandamiento que importaba, era ama al prójimo como a ti mismo. Y en el fondo importaba porque planteaba este tema de manera drástica. Alguien dijo alguna vez que muy buena idea, pero especie equivocada, tratando de decir, de alguna manera, nosotros tenemos un altruismo que tiene límites. Lo único, Juan Camilo, que me parece que uno podría amplificar esta discusión, y yo creo que eso es importante, a la hora de entender qué sale del juego del dictador y qué sale del juego del ultimátum. Y que no está aquí, es un poquito el tema del contexto. O sea, no es lo mismo jugar el juego del dictador si yo lo estoy haciendo con un familiar. No es lo mismo si yo lo estoy haciendo con un miembro de mi comunidad. Y no es lo mismo si yo lo estoy haciendo con una persona completamente desconocida. Porque hay otra dimensión de la naturaleza humana, que yo creo que en estos primeros intentos de entenderla, así simplificadamente, en esto es lo que yo llamo un programa epistemológico, y es que ese altruismo también depende de esa suerte de cercanía, como si uno tuviera unos círculos concéntricos. La biología evolutiva ha mostrado que nosotros tendemos a comportarnos procesalmente, incluso por razones evolutivas, con familiares. Nuestra naturaleza tribal hace que en las comunidades ese tipo de comportamiento sea mucho más probable. Pero a medida que se va ampliando el círculo, esto creo yo va disminuyendo. Yo creo que es una primera pregunta que yo podría plantearte. Esos círculos concéntricos, ¿cómo van? Y cómo esos círculos concéntricos van dependiendo del contexto al mismo tiempo. Y yo entiendo de alguna manera cierta evolución en las instituciones humanas como un intento deliberado, institucional, tanto por normas formales como informales, de ampliar esos círculos. El estado de bienestar, en el fondo, es un intento de ampliar el círculo. Esto desde que nosotros contribuyamos al bienestar de personas con las que solo compartimos, tal vez, la humanidad. Entonces yo creo que tal vez ese sería el primer punto, que esto en el fondo es un intento por entender hasta qué punto nuestro altruismo tiene esas otras dimensiones. Claro. Nosotros tendemos a comportarnos de cierta manera con nosotros dependiendo de quiénes son. Y una pregunta que hablábamos el otro día, Alejandro, es de qué tamaño es ese, hasta cuánto aguanta el tamaño de ese círculo para mantener esa filialidad con los demás, ¿no? ¿Será Exacto. que hay un número? Y eso en el altruismo más puro, en el simplemente... Claro. Yo encuentro una persona y soy capaz de comportarme sin conocerla, muchas veces sin verla, algunas veces sin saber quién es. Y yo creo que hay algo de eso, hay en la naturaleza humana, pero es limitado. Sí. Yo creo que tiene límites y depende del contexto. Y están los círculos. Ese me parece un tema muy importante de esto. Sí. El otro esfuerzo es el de entender en estos contextos, que son la comparación entre los dos últimos juegos, la cooperación. Sí. Y también las posibilidades de la cooperación humana. Sí. Y yo creo que esa comparación, uno podría decirla, la primera, la que tú llamas la mano invisible, es la riqueza de las naciones, que no nos impone ningún tipo de dilema
y que yo creo que lleva a pensar que si utilizamos simplemente la razón humana, vamos a ser capaces rápidamente de especializarnos en lo que toca, y también en nuestra naturaleza está el intercambio. Uno a veces lee algunos textos de los economistas clásicos sobre esto como una especie de romantización, casi que se romantiza el intercambio, porque está muy en nuestra naturaleza. Claro, Especializarlos en lo que sabemos hacer. Incluso esas descripciones, yo tuve un profesor en el doctorado, John Macmillan, neozelandés, incluso me pasó una tragedia, hizo parte del comité de mi tesis y le dio cáncer y murió muy joven. Y escribió un libro muy bonito sobre el intercambio. Y era eso, ¿no? Que en nuestra naturaleza humana está casi que ese deseo de intercambiar, de especializarnos en lo que sabemos hacer, y tenía esas discusiones sobre los mercados en el Oriente, y esta que llamaban el camino de la seda, o yo no me acuerdo, como muy bonito, ¿no? Que yo creo que esa primera parte. Pero esa es menos problemática, y esa está ahí. La segunda yo creo que es más problemática, porque es decir, bueno, ¿y cuándo podemos cooperar? Yo creo que a este segundo juego, tal vez la discusión interesante es empezar a complejizar. Y decir, bueno, ¿qué pasa cuando ese juego de cooperación no lo juegan 2 personas, sino lo juegan 20, o lo juegan 30, o lo juegan 100, o lo juegan 150, o lo juegan 200? ¿Qué pasa cuando la información es incompleta? Cuando yo no puedo ver si la otra persona utilizó fertilizante o no. Y yo simplemente de algún resultado del mundo me doy cuenta e infiero o logro inferir imperfectamente qué fue lo que hizo. Y empieza entonces el intercambio de rumores. Sí. Empieza ese tema que han dicho tanto los antropólogos, que el chisme no es otra cosa que entender si las personas están de alguna manera obedeciendo a ese dictado social por cooperación. Sí. Y empiezan las normas sociales a complejizar estas relaciones humanas. Sí. Y empiezan las narrativas y las historias. A mí me gusta entender la evolución del ser humano de la siguiente manera, que me parece muy interesante, yéndonos ya a un tema más complejo. Es como si el ser humano de alguna manera se baja del árbol. Yo incluso utilicé una frase en el último discurso de grado: comienza a caminar. Hay una especie de tensión inicial entre caminar erguido y el tamaño del cerebro, que hace que los niños de los seres humanos salgan muy desvalidos, y eso implica arreglos sociales que tienen que ser muy complejos. Y esos arreglos sociales que son tan complejos necesitan comunicación. Entonces nuestros lóbulos prefrontales empiezan a crecer, y al crecer incluso empiezan los desafíos. Entonces, en el fondo, entender que lo que somos, que tiene que ver mucho con el desarrollo del lenguaje, vis a vis nuestra capacidad cognitiva, tiene que ver con esto, con la necesidad que teníamos de estos juegos de cooperación cuando N comienza a crecer y no observamos directamente las acciones de los otros. O sea, aquí en el fondo, en este jueguito, está el núcleo o buena parte de lo que es la especie humana. Entonces me gusta entender este juego como eso, como una especie de sobresimplificación que se hace de manera deliberada como parte de un esfuerzo de buscar la esencia de lo que somos. Y del programa Para mí, epistemológico. de dilemas del prisionero repetido, de estos esfuerzos de cooperación. Sí. Muestran esa otra dimensión. Entonces yo quiero ver en estos juegos esas dos partes. ¿Cuáles son los límites del altruismo, viendo en los círculos concéntricos? ¿Y cuáles son los límites de la cooperación? Sobre todo los límites de la cooperación cuando este juego es un poco más complejo. Así entiendo yo este programa epistemológico, lo voy a llamar así. Una forma deliberada por ir como a la esencia de lo que somos, sobre todo de lo que somos como seres sociales, y sacar allí algunas conclusiones que nos van a permitir, esa será la segunda parte de la cooperación, entender cuáles son los límites, sobre todo los límites en la coyuntura actual, donde algunos de estos problemas se vuelven más complejos, dada la escala y dada la urgencia de alguna manera. Todo esto nos muestra a los seres humanos nuestra naturaleza dual, ¿no? Somos altruistas, pero lo somos limitadamente. No queremos a todo el mundo por igual. En el juego del dictador probablemente lo vamos a jugar de una manera con algunas personas, de otra con otro. Somos capaces de cooperar, pero también somos muy propensos a hacer trampa. Y como somos propensos a hacer trampa, tenemos que estar intercambiando chismes sobre quién hace trampa y quién no lo hace. Pero en el fondo hemos sido capaces de cooperar de una manera que ninguna otra especie lo ha logrado. Y aquí está todo, aquí está un poco esa alma dual del ser humano,
que ha fascinado a poetas, a científicos sociales, a todos. Quien ha mirado el hombre lo ha visto como una criatura escindida. En el fondo somos ángeles y demonios, capaces de actos de amor, pero también desde, al menos de la ilustración, o incluso más allá. Sí. Siempre hemos sabido que somos un animal peligroso. Sí. Hay varios puntos ahí para hilar con esto que relata Alejandro sobre todos estos juegos, de cómo nos muestran todas estas dualidades. Y ese fue exactamente el propósito de hacer todos estos juegos en una misma semana, después de haber comenzado con ese primer experimento del primer día de clase. Y quiero anotar varias cosas de lo que ha mencionado acá Alejandro porque me parecen fundamentales. Sobre este tema del altruismo, la pandemia misma nos ha mostrado una faceta impresionante también de solidaridad de la gente con los más extraños, en los círculos más lejanos también, pero también de otra manera mucha gente que está viendo a ver cómo salva su pellejo, o su negocio, su puesto, o su ingreso, y lo hemos visto en la pandemia de muchas maneras, cómo se ha despertado esa capacidad de altruismo, pero también esa búsqueda de salvarse, por lo menos en lo individual y en ese primer círculo familiar de relación genética. Entonces yo creo que eso de los círculos concéntricos va a ser muy importante y lo estamos viendo muy en carne viva con la pandemia. Ahora, hay ¿Puedo una poner un cosa... Sí, ejemplo, sí, Juan adelante. Camilo? Dele, dele. Puedo poner un ejemplo de la pandemia, Sí. incluso una historia personal. Hace 15 días, aquí mirando por la ventana, que estoy un poco en este momento desterrado del estudio porque está mi esposa ya en una reunión. Sí. Vi un señor que yo me solía encontrar en un parque que queda aquí en el 81 al lado de mi casa, que vende paletas, ¿no? Y lo vi subiendo, cojeando por aquí, por una loma de estas, sonando las campanas, y me dio una tristeza. Sí. Y yo la primera básica urgencia que tuve fue salir corriendo, me puse el tapabocas y le regalé 100.000 pesos. Sí. Y entonces me vine caminando y yo dije, bueno, ¿esto qué fue? Claramente fue un acto de altruismo. Sí. Pero en el fondo era muy fácil, ¿no? Se me vino después el economista y yo dije, pues claro, es una transacción muy sencilla, la utilidad marginal para mí de esos 100.000 pesos era casi nula. Para él probablemente fue comer en 2 o 3 días. Y yo dije, es una transacción altruista muy fácil. ¿Qué tal si yo habría tenido que dar la mitad de lo que gano? ¿Hasta dónde están los límites de eso? Exacto, exacto. Yo creo que en la pandemia hemos visto muchos actos desinteresados, altruistas. Somos así. Yo creo que Sí. casi que cualquier persona en esta clase ante esa imagen habría hecho lo mismo. Sí. Pero hay un límite de pronto. Sí. Sí. Y eso me parece interesante, esa descripción del ser humano como capaces muy instintivamente, porque yo creo que es una reacción instintiva, de eso, de preocuparse por el otro, genuinamente. Nadie me estaba viendo, lo cuento aquí simplemente como una forma de ilustrar. Pero pensé también, ya devolviéndome caminando, que tenía un límite. Que de pronto yo no iba a ser capaz de sacrificar, por ejemplo, la plata para educar a mis hijos, en busca de un acto altruista más grande. Entonces, ahí es donde está esa dificultad. Pero usted dio los 100.000 pesos en una situación de pandemia en que usted desarrolló su simpatía por este paletero Completamente. porque Yo creo que estaba mal. adivinó que probablemente esa persona estaba en una situación muy dura, pero si esto le hubiera pasado en enero de este año, cuando no sabíamos que íbamos a estar en lo que Probablemente no era estamos, tanto. no hubiera pensado y hubiera dicho, venga, le compro una paleta, o venga, le compro dos. Sí, o probablemente esa música de las campanas sonando, que yo la Exacto. vi como un grito de auxilio, no hubiera tenido ese mismo Exacto. significado. Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que hay un Juan primer punto sobre Camilo, el tema del altruismo. Sí. hay una pregunta en el chat de Marco. Marco Eh, eh, Osorio. otra Alejandro. cosa, Juan Camilo, que Sí. pregunte, no quiero que esto se... Sí, sí, claro. Pues ahí hay Sí, una pregunta en el chat. Si usted la puede ver ahí, Alejandro, o la leo. Dice, léala, hermano, que estoy aquí. suena poco esperanzador los círculos concéntricos. ¿Cómo podríamos hackear la cooperatividad? ¿La cooperatividad puede romper dichos círculos y se estructure sus límites en la racionalidad? Yo lo diría, y Juan Camilo me puede complementar en esto. Hay una frase al final del libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, que cuando lo leí hace 22 años, estaba yo haciendo mi doctorado. Lo compré después de la conversación con uno de mis compañeros, que dice que de alguna manera los seres humanos tenemos la posibilidad, de manera deliberada, de escapar de lo que hay aquí, de esa naturaleza, por medio de las instituciones, por medio de normas sociales, por medio de arreglos deliberados para hacer eso.
Sí. Entonces yo creo que es importante en este momento, y yo creo que es muy buena la pregunta, distinguir entre las dos cosas. Esto es como la naturaleza más básica, en el fondo busca esa esencia, es una especie de radiografía de lo que somos muy al interior, de lo que estamos hechos. Y en lo que estamos hechos de pronto están los círculos concéntricos. Caemos muy fácil en el tribalismo. Sí. Nos enfocamos primero en el bienestar de quienes están más cerca, socialmente. Sí. Pero eso no significa que esto sea un destino ya escriturado. Yo creo que los seres humanos a lo largo de su historia, y sobre todo de su historia reciente, y esta es la interpretación más esperanzadora, hemos sido capaces de romper los círculos concéntricos. Pero tal vez lo más interesante en esta clase es que no es fácil, porque de alguna manera sí estamos luchando contra algo que está muy adentro de lo que somos. Sí. Sí. El tribalismo, la forma simplemente de decir yo estoy más cercano socialmente, por lo menos me comporto más prosocialmente con los que son parecidos, con los que hacen parte de mi comunidad, con los que tengo una narrativa común, con los que comparto un mito fundamental y una especie de historia de pertenencia. Eso hace parte de la historia humana, Sí. pero puede romperse. Y vuelvo y repito, el estado de bienestar, donde uno simplemente coge una parte de sus ingresos y lo pone en una olla común que beneficia a personas que no conocemos. Yo creo que es un esfuerzo institucional por hacer eso. Las instituciones de gobernanza global son esfuerzos deliberados por hacer eso. Y muchas veces lo que escribimos, la empresa intelectual de la ilustración, si se quiere, que en el fondo lo que busca es decir, todos somos iguales, incluso yendo más allá. Muchos de los dictados de la religión cristiana, incluso del budismo, que en el fondo su enseñanza fundamental es compartimos con todas las criaturas vivientes la enfermedad, la muerte, la desazón. En el fondo somos parte de lo mismo y eso nos une. Esos son esfuerzos deliberados de los seres humanos, de utilizar incluso su razón y sus emociones para romper los círculos. Lo que pasa es que es una lucha permanente, que ha sido más exitosa en ciertos momentos de la historia y tal vez más exitosa en algunas culturas. Pero yo quisiera plantear esa disyuntiva. No es un destino manifiesto, no es que tenemos que resignarnos a los círculos. Yo creo que buena parte de la historia humana ha sido romper esos círculos. Pero ahí están. Y estamos en un momento de nuestra historia donde yo veo que el tribalismo está creciendo. Sí. Pues es que el origen de la especie humana, y yo creo que esta novela gráfica de Eisner de Humans lo muestra, pues ese origen de la especie humana fue resolver a través de esos tribalismos muchos de esos dilemas de cooperación al comienzo que nos hizo exitosos. Yo creo que de otra manera no lo hubiéramos logrado, y la evidencia arqueológica, paleontológica lo demuestra cada vez más, que incluso dentro de esa narrativa del gen egoísta de Dawkins, y Dawkins lo ha aclarado también a lo largo de los años, es que los seres humanos con ese gen egoísta, pero también pueden construir cultura y instituciones para poder superar eso, lo lograron, y la especie humana logró sobrevivir a pesar de grandes dificultades. Los neandertales no la lograron, y lo logramos los humanos o el Homo sapiens, y llegar a donde hemos llegado, y fue a través de esa posibilidad de cooperación, y yo creo que cada vez la evidencia es más grande. Y yo quiero conectar eso con un punto que mencionó Alejandro hace un rato, y es el del tema del comercio. Primero el comercio de bienes materiales, pero después también el intercambio. Por eso este módulo, claro, es que por eso este módulo se llama interacciones sociales, porque nosotros interactuamos de miles de maneras, a través del mercado intercambiando bienes materiales, pero también intercambiamos ideas, innovaciones tecnológicas y demás. Esta pandemia hace 100 años probablemente no habría sido capaz de generar en la humanidad un esfuerzo colectivo como el que tenemos, en que hay en este momento 200 intentos separados de producir vacuna, y la vacuna se va a producir, y probablemente se va a producir en tiempo mucho más rápido que lo que han sido otros momentos de pandemias de la historia de la humanidad. Pero lo que quiero mencionar con el tema del comercio es muy interesante, precisamente con los dos juegos que tenemos en la pantalla, porque el primer juego es precisamente ese intercambio comercial y de especialización del trabajo que logra que, sin necesidad de un planificador central, se logre el resultado socialmente deseable. Recuerden, y lo leímos al comienzo del curso, la historia de esa revolución capitalista está muy asociada a que las libertades de escoger si uno quiere sembrar arroz o mandioca, y encontrando dónde están sus ventajas comparativas y dónde están sus posibilidades de intercambiar arroz por mandioca y mandioca por arroz y demás, produjeron cosas sorprendentemente para el momento exitosas,
y que otros intentos de programas económicos de planificación central no lo lograron. Imagínense esto a una escala muy grande, que con un programa de planificación central económica tuvieran que escoger quién siembra mandioca y quién arroz y quién la produce y se la envía a quién y para qué propósito. Y eso hemos visto fracaso tras fracaso de esa dificultad de crear un gran sistema de planificación central. Y el programa soviético, el programa chino mismo evolucionó, el soviético se derrumbó, el cubano es una historia aparte que es muy difícil de comprender, el coreano es una vaina de la que no sabemos muy bien los detalles, pero en ese sentido, esa libertad de escoger cuando el juego que estamos jugando es el de arriba, nos ha traído cosas maravillosas. El problema es que la libertad de escoger en el segundo juego es la que nos pone en problemas para el antropoceno. Y por eso quería mencionar el tema del comercio, porque esa idea del intercambio, del mercado, del que Adam Smith, con una elocuencia impresionante en la riqueza de las naciones, lo menciona, ese comercio le permitía especializar, generar más eficiencia, pero había que ir por fuera de las fronteras, allá en los otros, al otro lado del océano, a otros mercados y producir ese gran bienestar que generó la revolución capitalista. Entonces esa paradoja no es solamente de la naturaleza humana, sino una paradoja de la evolución de la economía, produciendo estas dos cosas también impresionantes de comercio y progreso material, pero también de destrucción de la naturaleza. Y es una cosa paradójica también de esto mismo. Yo voy a decir algo sobre el comercio. Hay una historia bonita, tal vez apócrifa. No sé si Juan Camilo lo ha leído o lo leyeron en la clase. Y es en medio de la Guerra Fría, llega un alto funcionario de la Unión Soviética a una asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Y la asamblea es muy temprano en la mañana y se levantan en Manhattan y él encuentra todas las panaderías del lado de su hotel cuando sale hacia el edificio de Naciones Unidas, todas llenas de todo tipo de panes. Y le pregunta al traductor que estaba con él, bueno, ¿quién está coordinando toda esta vaina? Y nadie la estaba coordinando. Era el tema de los incentivos. Entonces, y esa es la visión de Adam Smith, es que no se necesita nadie, es un mecanismo en el fondo muy eficiente de coordinación, porque con incentivos muy locales, muy de cada negocio en cada momento, se logra una gran coordinación. Sí. Y es la misma idea en el fondo es una idea subversiva, es una idea compleja, porque es la idea del carnicero que se levanta a las 4:30 de la mañana, se pone su delantal blanco, abre su negocio, él está pensando en su familia y en su bienestar, probablemente en el bienestar de sus hijos, no mucho más, el altruismo limitado, de pronto es el que está en su mente. Pero levantarse temprano y abrir la puerta de su negocio y exhibir la carne de la mejor manera, está beneficiando a toda la humanidad. Y yo creo que esa es tal vez la esencia del primer juego. Sí. Lo que pasa es que el segundo ahí mismo se nos mete y nos dice, cuidado, que esa es una historia muy limitada. Se limita a cierto tipo de interacción humana, a cierto tipo de intercambios. Y no nos cuenta toda la historia sobre el tipo de intercambios y no nos cuenta toda la historia sobre los problemas de ese orden emergente. Hay un orden emergente, no hay ningún planificador, no hay nadie haciendo las cosas y hace que... Hay una frase de Bill Easterly que me parece brutal, que dijo en algún momento, ese primer tipo de intercambio hace que a las 12 de la noche y 1 minuto le lleguen a 250,000 niños en los Estados Unidos o a 1 millón el último libro de Harry Potter. Sí. Iba a ser lanzado un día y al minuto está en la puerta de su casa. Pero no es capaz ese mismo sistema de vacunar a los niños en África. Sí. Entonces, de alguna manera muestra los límites del primer juego y los límites en la búsqueda de sociedades más decentes y más justas, que es de alguna manera el objetivo de esta clase. Claro. Alguien hizo una muy buena pregunta, creo que fue Juan Camilo, sobre el intercambio de ideas y la vacuna. Me parece que tiene razón en una parte. Y yo creo que hay dos tipos de intercambios de ideas. El uno, el que ha ocurrido por fuera de los incentivos de mercado. Yo creo que sí hay una gran cooperación o intercambio de ideas a escala global entre los científicos, que ha sido en el caso de la pandemia bastante interesante, incluso con mucha información parcial y a veces de manera apresurada. O sea, todo este tema de los preprint y papers que no han terminado, yo creo que eso se ha dado. Pero en el fondo,
la industria farmacéutica está por fuera de este tema del intercambio porque hay una gran promesa de valor. Yo que he estado de cerca en estos temas de la vacuna estos últimos días, yo tengo miedo. Tengo miedo de que básicamente vayan a meter a los países en desarrollo a comprar millones de vacunas. O sea, Colombia ha prometido comprar 30 millones de vacunas. Póngale $10 cada dosis y le darían 2 dosis a las poblaciones más vulnerables. Que es mucha plata y todavía con resultados muy inciertos. Y una competencia, una especie de presión tecnológica muy grande. Entonces yo creo que, como todo, yo creo que el ejemplo de las vacunas es muy bueno porque en el fondo muestra las posibilidades de esa cooperación, ¿no?, a escala global, pero también los límites en este caso de mecanismos puramente de mercado, basados en incentivos pecuniarios para responder a un desafío de escala global. Yo creo que están las dos cosas al mismo tiempo en el tema. De acuerdo. María Alejandra había alzado la mano. María Alejandra quiere hacer una pregunta. Sí, pues era un poco relacionada a lo que estábamos hablando de cómo salir de este gen egoísta y pues llegar a un tipo de cooperación, y luego mencionamos lo del comercio. Y a veces yo lo veo como que el altruismo también es un trade-off, es una interacción económica. ¿Hasta qué punto me duele más el dolor del otro, o me duele más cómo me sentiría yo si no hago nada al respecto? Entonces, pues ahí yo quisiera creer que, digamos, el altruismo sí es un acto totalmente selfless, pero hasta qué punto también es simplemente guiado de un beneficio que yo voy a obtener, una utilidad que yo obtengo por sentirme bien conmigo mismo. El dolor de oír las campanas del paletero y no hacer nada. Pero María Alejandra plantea un tema muy interesante que yo creo que ha sido discutido por biólogos evolutivos y filósofos. Y en el fondo es altruismo puro, ¿o no? Sí. Porque si yo me voy a sentir bien, y yo me sentí bien cuando perseguí al paletero y le di los 100.000 pesos, ¿lo estoy haciendo para yo sentirme bien? ¿Genuinamente incorporé yo los deseos del otro? Y María Alejandra, mi posición en este tema es el siguiente. En el fondo no sabemos. Y yo quisiera que pusiéramos el acento no en lo que subyace a ese acto, sino que efectivamente ocurrió. Y de pronto hay un poquito de ambos. Hay un poquito de que yo me quiero sentir bien conmigo mismo, pero que también incorporé los deseos del otro. Porque si alguien dice, bueno, usted se siente bien con usted mismo, pero se siente bien porque fue capaz de incorporar los deseos del otro, yo diría, María Alejandra, ante esa pregunta, pues, ¿qué más da? O sea, si nosotros estuviéramos hechos donde yo me siento bien haciéndole bien a los otros, pues somos buenos, a pesar de que en últimas estamos pensando en nosotros mismos. Sí. Entonces, es como una discusión filosófica muy profunda y me parece que casi imposible de resolver. Pero de pronto... Imposible de resolver es como la pregunta sobre el libre albedrío, si somos libres o no. Exacto. Pues en el fondo yo creo que más que decir, no, usted simplemente está comportando en todo caso de manera egoísta, es celebrar que puede que me esté comportando de manera egoísta, pero en todo caso fui capaz de beneficiar a otra persona. Pero el punto, María Alejandra... No sé si entiendes, es una gran disyuntiva muy difícil de separar una cosa de la otra. Pero es que yo creo que es casi tautológico. O sea, en últimas es una definición misma del ser humano, por eso la condición humana, de que incluso esa búsqueda de perpetuarse con sus genes y su propósito y su sentido de vida, tiene que involucrar el preocuparse por los demás. De ahí evolucionamos como especie. Entonces, yo creo que es casi tautológica esa pregunta, y de pronto no es ni siquiera una pregunta por resolver, porque de pronto estamos hablando de lo mismo, de que esa preocupación por el otro, si es egoísta, en todo caso es preocupación por el otro. Y si esa preocupación por el otro nos salva en que todos estamos en el mismo barco remando juntos para podernos salvar, por egoísmo, pero colectivamente compartido, un egoísmo colectivamente coordinado, pues nos puede sacar en ese segundo juego, el de abajo, a una posibilidad de generar más cooperación o más acción colectiva. Y yo creo que ese es un punto importante. Yo quiero cerrar este punto con... Hay una pregunta, Juan Camilo. De Juan Manuel Guerrero. Sí, dele Alejandro, adelante. Porque me parece yo coopero con mi círculo. Hay esa tensión entre la cooperación de grupo y el gen egoísta y mi comportamiento más individualista. Logro resolverla
Y logro resolverla porque de pronto evolutivamente también necesitábamos la cooperación de grupos, necesitábamos para resolver estos juegos de cooperación que a mí me importaran nosotros. Pero después viene si hay posibilidades de cooperación entre grupos también, que yo creo que a ese respecto juegan mucho las instituciones. En el fondo, varias instituciones humanas son formas de lograr cooperación entre grupos también. Piensen, por ejemplo, los esquemas de la Unión Europea, donde básicamente los ciudadanos de un país pagaban impuestos, pero esos impuestos iban a ayudarles a los ciudadanos de otros países que tenían niveles de desarrollo inferior. En el fondo, son esquemas institucionales que tratan de ampliar el círculo. Y tenemos varias cosas de esas dijéramos, en los arreglos institucionales globales. Podemos hablar de esos hacia el final. Sí, sí, ese es el tercer punto que vamos a tener y cómo construimos gobernanza o instituciones para eso. Yo quería cerrar simplemente con un punto adicional que Alejandro en la intervención inicial hizo que anoté que me parece importante y es las narrativas que construimos. Y con eso voy a pasar a un siguiente punto que es muy importante conectado con este y es el problema de las libertades. Pero el tema de las narrativas es importante y aquí en la economía yo llevo unos 2 o 3 años desde una conferencia magistral que di en la Asociación para la Ciencia Económica, que es la Asociación Académica de los Experimentalistas, hace unos 2 años, en una plenaria en la que les dije, fíjense que la forma como enseñamos la economía de alguna manera puede determinar la forma como ejercen la economía. Y ahí están las narrativas. La narrativa del dilema de los prisioneros es absolutamente desafortunada. Fíjense que la narrativa en la que se construye allá en los años 50, estos dos psicólogos que pensaron en esta historia, es la de dos personas que infringen la ley. Y sobre esa narrativa de dos personas que infringen la ley, los ponen a encerrarlos en 2 cuartos separados para que traicionen al otro. Esa es la narrativa con la que se construye el dilema de los prisioneros. Entonces, obviamente, esa narrativa contribuye a la idea de que esa idea egoísta de cada uno de ellos obviamente los debería llevar a que, siendo criminales y están ante la espada de la ley, deberían delatar al otro para ver si logran salvar algo y terminan en un equilibrio en que se traicionan el uno al otro. Esa es la narrativa que la economía construyó y en cada bendito texto económico la repiten y la repiten. Por eso en este texto de Core que ustedes están leyendo, con los autores tratamos también de reconstruir narrativas, porque las narrativas tienen que también evolucionar en la forma como enseñamos eso. Pero esa narrativa de la traición al otro a través de 2 prisioneros que infringieron la ley es bien interesante como fenómeno también entre epistemológico y pedagógico de la enseñanza de la economía. A mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, obviamente, con la narrativa de 2 prisioneros que infringieron la ley, 2 tipos que están presos porque rompieron la ley y los quieren hacer delatar al otro, pues obviamente las posibilidades de lo que podríamos llamar las ganancias de la cooperación son mínimas. Pero mientras tanto, con el primer juego que está arriba, la narrativa construida de Robinson Crusoe y Viernes en la isla con el libre y mutuo intercambio, sí se genera una glorificación de las ganancias del intercambio. Entonces, fíjense que las narrativas en economía son la de vanagloriar las ganancias del intercambio y la de demeritar las ganancias de la cooperación. Y con esto hemos formado por décadas y décadas y décadas a economistas. Yo creo que la construcción de narrativas que habló Alejandro y que vamos en los siguientes 2 puntos a desarrollar, ahí hay algo bien interesante. ¿Cómo podemos reinventar narrativas para la cooperación? Narrativas para una ciudadanía global, narrativas para un antropoceno que proteja el posible futuro, para que la carta a la bisnieta no tenga que ser esa carta a la bisnieta que se escribió allí. Entonces, a mí me parece interesante el tema de las narrativas para echar hacia adelante. Muy interesante, Juan Camilo, porque lo que tú estás haciendo es no solamente las narrativas que utilizamos para cooperar un poquito más, sino convirtiendo la teoría económica como ha sido desarrollada en los últimos 40, 50 años, o examinándola a la luz de su narrativa. Y yo creo que fue una narrativa sesgada de alguna manera. Yo no había caído en cuenta del dilema del prisionero en la forma como está enunciado. Es una narrativa compleja. Y yo no sé en qué terminó ese debate de los últimos artículos que leí eran inquietantes, de si la misma economía y estas narrativas cambian nuestros valores.
Y entonces los economistas empezamos a comportarnos de manera diferente que otras profesiones. Claro. Yo creo que hay una crítica desde adentro de la economía muy interesante también. Claro, claro. Que sale de aquí de la forma como estas ideas se han presentado a millones de personas de manera sistemática. Claro. Alguien Yo creo que mencionaba... todo esto de la economía y esta crítica epistemológica que puede hacerse desde adentro y desde afuera, en el fondo Juan Camilo es hoy más relevante, y yo lo voy a decir de manera clara, como economista, si quiere haciendo un poquito de autocrítica. Cuando yo era decano de la Facultad de Economía, Juan Camilo era profesor, vino la crisis de 2008-2009, y yo lo voy a confesar aquí, no lo había confesado antes. Mi actitud fue un poquito defensiva de la profesión. Yo me acuerdo, Juan Camilo, que tuvimos un seminario ahí en el Lleras, abajo, hace ya 12 años, donde de alguna manera tú estabas tratando de decir, necesitamos una reflexión sobre lo que está ocurriendo, y nosotros un poquito a la defensiva. Me parece que 10, 12 años después le sigue faltando introspección a la economía, le sigue faltando autocrítica y le sigue faltando reconocer que en algunos ámbitos, por lo menos, ha jugado un papel que no ha sido el mejor y que no ha beneficiado a... Yo no voy a decir la humanidad entera, pero no ha sido un factor positivo. Entonces, yo creo que ese es un tema interesante. Sí, y la forma como enseñamos y formamos. Detrás de la economía hay una narrativa que puede conspirar contra esos esfuerzos de mayor altruismo y mayor cooperación. Sí, sí. No, yo coincido. Eso me sirve para este siguiente punto, porque también la narrativa desde la disciplina económica sobre la libertad individual, yo creo que ha sido también una narrativa importante que viene desde la filosofía, y yo sé que este es un tema en el que Alejandro cree enormemente como buen liberal clásico en muchas dimensiones, y también como habiendo experimentado muchas de las cosas de la función pública, pero también de la academia, de la gestión. Y aquí simplemente en este otro punto que teníamos, que era el de las libertades individuales, que va a conectar con el siguiente, y es cuál es el contexto institucional o de gobernanza que deberíamos tener, porque en últimas el tema colectivo tiene que ver con la libertad. Sí, dele, tranquilo. Quiero hacerte una pregunta de los esquemas que vimos, un poco que muestran altruismo. No lo discutimos mucho, pero es otra parte importante de las relaciones humanas, que es la reciprocidad. Sí. O sea, un sentido de justicia en los intercambios humanos que también llevamos muy dentro, que lleva a comportarnos en el juego del ultimátum como nos comportamos. Los temas de intercambio y los temas de cooperación, que son como la forma como estos juegos tratan de adentrarse en la naturaleza humana. Hay un elemento que de la reciprocidad que no mencionamos mucho, de confianza, que no sé si vale la pena meter a la discusión para terminar un poquito rápido. Yo les cuento una anécdota que me ocurrió también cuando era decano de la Facultad de Economía. Tomé un taxi para llegar a la universidad, y tenía ese día que yo tenía una señora que iba a limpiar el apartamento 2 veces a la semana, y tenía que dejarles las llaves en la portería. Me iba a bajar ahí al frente del edificio Mario Lacerni, me tocó el bolsillo, y yo, ay, madre, aquí están las llaves, me va a tocar devolverme. El taxista me había recogido al frente de mi casa, y yo le dije, le voy a pagar doble, usted me cobra 10.000 pesos, le voy a pagar 20, vaya donde me recogió, toque la puerta y entrega las llaves. Probablemente no lo iba a volver a ver más en la vida. Sí, exacto. Y yo entendí en ese momento, cuando yo estaba confiando en él, que el tipo se prendió éticamente. O sea, que hubo una confianza que cambió su comportamiento. Sí. Y fue y llevó las llaves y las dejó allá. Después, siendo ministro, llegaba un alcalde al despacho allá. Yo tenía dependiendo de dónde venía, me rodeaban 12 o 13 personas ahí del ministerio. Y empezaba la conversación sobre un proyecto. Por ejemplo, él decía, necesito un proyecto para ampliar la sala de urgencias de la empresa social del Estado del municipio. Y empezaban los funcionarios a tratarlo tan mal. O sea, básicamente a suponer que era corrupto y a hacerle todo tipo de preguntas impertinentes. Que yo siempre pensaba en lo mismo. ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿No? ¿Por qué no lo tratamos como si el tipo fuera alguien honesto que está preocupado genuinamente y confiamos en él? Entonces, esa parte como de la reciprocidad. Sí. Y cómo la reciprocidad no está dada. Y cómo la confianza es muy importante en eso. Y cómo podemos hacer esfuerzos deliberados para generar la confianza. Siempre me ha parecido otra dimensión muy interesante del ser humano.
que en el fondo nosotros no es que seamos estables éticamente, no es que una persona ya sea corrupta y no lo sea, sino que depende también de la naturaleza de estos intercambios. Sí. Y cómo la confianza es fundamental. Ese es otro tema que me parece muy interesante. No sé cómo meterlo en esto. No, cabe Pero mucho. en mi vida profesional me ha parecido muy importante Sí. el tema de poder confiar en los otros Sí. y cómo incentivar esa suerte de reciprocidad. Mm. O sea, esa frase famosa de que no se sabe quién es peor, si el que presta un libro o el que lo devuelve. En el fondo es prestarlo con la idea de que nos lo van a devolver y vamos a poder tener una buena conversación. Porque Sí. si yo no creo en la reciprocidad y no confío, mucho se va a perder en las relaciones humanas. Sí. Y hemos tratado de resolver esos problemas de desconfianza con mecanismos institucionales que yo creo que son desafortunados, y es meterle abogados y compañías de seguros a muchos costos de transacción para podernos blindar porque partimos de ese acto de desconfianza. Y lo que es fascinante es que la evidencia de muchas dimensiones, incluyendo experimentos controlados y demás, es que la mayoría de la gente está dispuesta a cooperar y a confiar, pero la falta de información sobre la confiabilidad del otro reduce la posibilidad de poner en marcha esa confianza. Pero para donde voy es, ¿existe ahí la materia prima para poder ejercer las ganancias mutuas de la confianza? Pero a veces la falta de información sobre la confiabilidad del otro lo que hace es destruir la posibilidad de utilizar esa materia prima. Pero la materia prima está ahí, mucha gente está dispuesta a confiar y mucha gente termina respondiendo recíprocamente a la confianza porque, como usted dijo, se le prendió el botón al taxista y el taxista dijo, este señor confió en mí, hay algo en mí que dice que el deber ser de las cosas es ir a llevar esas llaves allá. Y hay un montón de evidencia experimental que ha explorado precisamente cuando uno a eso le atraviesa incentivos monetarios o le atraviesa amenazas de castigos o le atraviesa un montón de cosas. De eso vamos a leer a lo largo del curso más adelante cosas sobre ese tema del mecanismo de la reciprocidad mutua, cómo alimenta este tipo de motores virtuosos de un círculo virtuoso de reciprocidad, reputación y confianza, pero también qué tan fácil es destruirlo cuando usted envía señales como su experiencia en el ministerio, que si ese alcalde llega y dice, aquí todos piensan que yo soy corrupto, pues entonces yo no voy a actuar recíprocamente y de pronto más bien es que me tengo que cuidar porque esto también puede ir en detrimento mío si me pongo a exponerme como una persona confiable. Y lo que terminamos es destruyendo la posibilidad humana de capitalizar esos retornos o ganancias mutuas de una relación de confianza que casi que por construcción debería estar aislada de amenazas, de seguros, de abogados, de vigilancia, porque todas esas cosas pueden erosionar esa capacidad de confiar y ser confiable mutua implícita que tienen los humanos. Y definitivamente es un elemento aquí importantísimo. Yo creo que eso tenía que ver incluso con la narrativa de la simpatía de Adam Smith, pero también la del espejo de la sociedad. Adam Smith decía, mire, cuando nos miramos en la sociedad nos estamos mirando a nosotros mismos. Entonces en esa simpatía hacia el otro estamos en últimas construyendo la posibilidad de que mutuamente nos beneficiemos de poder actuar. Él no lo mencionaba en términos de reciprocidad, pero en últimas su construcción de su narrativa en la teoría de los sentimientos morales era exactamente esa, la de la confianza, la de que podía confiarse en el otro y ese otro, al sentir esa señal de confianza, efectuaba, volvía real la posibilidad de unas ganancias de intercambio mutuo. Esos son esos otros intercambios de información, de señales, de rumores, de comentarios y demás que han construido también el ser social. Camilo, hay muchas preguntas muy interesantes. Yo creo que vale Sí, la pena que hagamos como aquí dele espacio y responda a las que están ahí. Hágale. 5 minutos porque hay unas muy Sí. interesantes. Incluso Angélica introduce que en estos intercambios nosotros estamos suponiendo intercambios muy horizontales. ¿Verdad? Personas, el tema del poder, por ejemplo, no está en este tipo de simplificaciones. Y yo creo que me parece interesante porque cambian un poco las interacciones cuando hay jerarquías sociales y cuando hay poder, y cuando hay poder incluso por que estos resultados de los juegos puedan ser determinados por una persona. Entonces yo creo que esa es una pregunta interesante. Sí. Hasta ahora, este es un esfuerzo por entender el surgimiento de órdenes sociales muy intercambios entre iguales. Y yo creo que ese es un límite de lo que hemos venido discutiendo. María Paula habla un poco, sí, de ese tema también
diferentes grupos sociales, que yo creo que es lo que hemos dicho también aquí. Y de hecho, recuerden que más adelante viene un módulo sobre el tema de justicia y poder, y nos vamos a meter en el tema de poder a estudiarlo. En estos juegos que hicimos, podíamos asignarle más poder a uno de los dos jugadores y transformar, incluso con los mismos pagos, pero con una señal de poder, transformar mucho la forma como se comportan las personas. En lo que dice María Paula, yo quisiera traer a cuento, porque aparecen todos los grupos, ¿no? Que incluso está por allá en el librito de Yuval Harari, Sapiens, al comienzo. Él dice algo como lo siguiente, él dice, si el número de jugadores en un juego de estos de cooperación, con información imperfecta, cuando no sabemos muy bien lo que viene lo otro, y básicamente los acuerdos de cooperación se logran por la transmisión de información, con base en rumores. Si ese número de jugadores supera los 150, comienza a ser muy difícil. Y para asegurar la cooperación necesitamos es una narrativa, algo que digan somos parte de lo mismo, ¿no? Y uno construye una narrativa que puede ser una narrativa racial, o una narrativa basada en un lugar específico, o incluso narrativas a veces artificiales, cuando nos ponemos una camiseta. Y ahí es donde yo creo que viene lo de María Paula. Porque surge una gran paradoja, en mi opinión. Y es que para asegurar los esfuerzos de cooperación entre un grupo, podemos pensar en un grupo, en un país, en un territorio, o en un continente, se hace con una narrativa que en el fondo garantiza la cooperación al interior, pero se vuelve excluyente. Y yo creo que ahí hay una paradoja. Y yo creo que es la forma como podríamos conectar, en mi opinión, lo que dice María Paula, porque es complejo. Yo garantizo cooperación con un discurso que me unifica al interior, pero que presenta a los otros como distintos hasta el punto de deshumanizarlos. Claro. Yo creo que hemos visto muchos fenómenos como esos en la historia de la humanidad. Sí, claro. Y está muy en el centro de lo que somos también, o sea, de Sí. ponernos camisetas. Hay un tema sobre confianza que nos dice Angélica, y hay muchas diferencias entre culturas, sin duda las hay. Y yo creo que uno de los problemas de nuestro país o de la forma, de lo que somos dado nuestro origen y nuestras historias es falta de confianza interpersonal. Hay una pregunta sobre el homo económicos y si estas descripciones de la naturaleza humana son por siempre. Para mí son muy estables. Yo creo en los que dicen en el fondo, nuestra naturaleza es muy similar a la que tenía esa banda de africanos que salió a ocupar el mundo hace 200.000 o 300.000 años. La fecha vive cambiando. En el fondo eso está muy ahí, yo no creo que haya cambiado, pero sí ha cambiado las instituciones, han cambiado los discursos y ha cambiado nuestra capacidad de cooperar, y yo creo que sí ha aumentado nuestro altruismo. Esta visión optimista de Pinker, en el fondo, de la ilustración, con sus problemas, yo creo que es problemática y tal vez es sobresimplificadora. En el fondo es una forma, si ustedes leen este libro, lo vuelven a revisitar los que ya lo leyeron, es un libro pesimista en el fondo sobre la vida y la naturaleza humana, sobre lo que somos muy al interior, pero optimista sobre lo que podemos lograr y lo que hemos logrado institucionalmente. O sea, construir altruismo y construir solidaridad a pesar de la naturaleza humana constante. Entonces, yo comparto esa idea de que no creo que la naturaleza humana haya cambiado de manera definitiva, pero eso no significa que estamos condenados a odiarnos y matarnos unos a los otros. No sé, ¿qué otras preguntas ves ahí? Sí. Hay muy buenas, ¿no? Sí, sí, y yo creo que esas paradojas de las que estamos hablando de varias maneras en las preguntas lo mencionan varios de ellos sobre el Homo economicus. Yo lo que creo es que no es una buena narrativa para describir a los humanos. Yo creo que es una simplificación que fue útil en su momento. Exactamente. En su momento no fue es una buena forma de describir nuestra naturaleza. Exacto. Hay un biólogo neurocientífico que se llama Robert Sapolsky de Stanford, que es una de las pocas personas que ha reconocido que se ha tenido que patraciar 2 o 3 veces a lo largo de su larga carrera de entender neurológicamente a los humanos en exactamente estos temas. Hace poco escuché una entrevista de él, y Sapolsky lleva estudiando
neurológicamente cómo funciona esto del egoísmo y del altruismo. Y él dice, mire, de esto ha habido montones de cambios y timonazos entre los neurocientíficos de si neurológicamente estamos cableados solo para ser egoístas o si realmente somos altruistas, si realmente en la evolución neurológica los mayores de edad todavía hay neurogénesis y en esto han cambiado los neurocientíficos. Y él mismo dice que a él le ha tocado patraciarse y cambiar de opinión a medida que evoluciona, cosa que no hacen la mayoría de científicos, de paso se ha dicho, se pegan a una idea y la tienen que definir, defender hasta el último de sus días. Pero en esto mismo él dice, con lo pesimista que yo fui de la naturaleza humana, de las cosas que más me ha costado trabajo reconocer es que la evidencia cada vez me muestra más esto que estamos hablando, y es que los humanos tienen esa doble capacidad, neurológicamente hablando, tienen esa doble capacidad de ser absolutamente brutales y crueles y al mismo tiempo absolutamente altruistas, solidarios y compasivos por los demás. Y el cerebro tiene esas dos cosas fuertemente cableadas, pero además él lo dice en otra cosa súper interesante de todo esto que creo que tiene que ver con lo esencial de los humanos, pero también lo que podemos construir a través de cultura e instituciones, y es la posibilidad de cambiar. Y Sapolsky lo decía en una frase muy interesante, decía, cada vez que en la cabeza nos convencemos de una nueva idea, hoy, si hoy ustedes terminamos clase, muchachos, y hay algo nuevo que les cambia de percepción, hubo un cambio fisiológico en su cerebro. Y lo puede haber para Alejandro y para mí, que estamos 30 años mayor que ustedes, y lo puede haber incluso para una persona incluso mayor a nosotros, en que hay un cambio fisiológico. El cerebro está todo el tiempo generando nuevas conexiones, nuevas sinapsis, y los avances en los instrumentos de medición de la génesis, del nacimiento de nuevas conexiones y nuevas neuronas, cada vez se evidencia más de que todo el tiempo somos cambiantes. Entonces, un poco como paradójico que hay algo esencial de los humanos, pero al mismo tiempo a través de la cultura y las instituciones también somos capaces de cambiar de opinión, algo que nos cuesta enorme trabajo en medio de la polarización política, en medio de los miedos, en medio de las disputas, pero que haya evidencia de que estamos cambiando permanentemente, fisiológicamente en la cabeza, porque nos convencimos de algo nuevo. Y a mí me cuesta mucho trabajo a veces recibir evidencia que va en contra de mis creencias. El problema, obviamente, del sesgo de confirmación nos afecta a todos los humanos, pero cuando reconocemos algo que antes no reconocíamos, cuando hacemos un acto de pausa y decimos, hombre, me convencieron finalmente, un cambio fisiológico en el cerebro, porque una reconexión en últimas neurológica que nos lleva a reconstruir la narrativa con la que entendíamos algo y la narrativa que nos lleva a la acción. Entonces yo creo que hay algo fascinante por avanzar en entender la naturaleza humana en medio de esa complejidad, y todavía seguimos con muchas preguntas sin responder, porque el punto es si esto es suficiente para quedar tranquilos de que vamos a salir al otro lado para un buen antropoceno o no, o si definitivamente estamos condenados a escribir esa carta a la bisnieta en últimas, o estamos condenados a la historia de Joe en la novela de Eisner, de Humans, en esa narrativa del final de que en últimas abandonamos a los demás. Yo creo que todavía no hemos resuelto mucho de eso, pues en últimas es mi frustración frente a esas preguntas que me llevó a crear este curso para ver por dónde le hacemos a eso. Alejandro, déjeme pasar a este punto que yo quiero motivarlo a usted. Hay una preguntita sobre la confianza. Ajá. Pues no, pero yo la voy a responder de manera muy sucinta. Es muy difícil y no sabemos muy bien cómo generar confianza. Y la respuesta que yo tengo a esa pregunta es tal vez individual. Yo tratar de hacerlo como persona, en los ámbitos estrechos donde me toca tomar decisiones, confiar. ¿Cómo colectivamente lograr mayor confianza? Yo creo que sigue siendo una pregunta abierta para las ciencias sociales, todavía sin muchas pistas claras. Sí. En eso. Y Camilo tiene razón, es un asunto neurálgico, y es un asunto neurálgico hoy en día. Una de las formas de describir lo que estamos viviendo, este momento inquietante, es como una crisis de confianza. Entonces yo creo que este es un aspecto muy, muy importante, que ameritaría incluso una clase especial. Si quiere, al final, por allá de la clase me abre otro campito y hablamos de este tema. Yo creo plenamente en eso, y voy a decir una cosa que yo digo mucho en cuando me invitan a dar conferencias sobre el tema. Al final, yo digo al final no de esta clase, sino del curso. Sí, del curso, claro. No, y yo creo que hay que volver a eso,
porque el cierre del curso va a tener que ver con eso. Yo creo que el cierre del curso que se va a dedicar al tema de cuáles son las soluciones globales para el problema en últimas de este buen antropoceno, van a tener que ver con soluciones basadas en la acción colectiva y por lo tanto en la confianza. Plenamente convencido. Pero la cosa es cómo lo hacemos. Y una cosa que digo yo mucho en las conferencias cuando me invitan a hablar sobre cooperación y confianza, y todos los experimentos que hemos hecho de confianza en muchas partes del mundo, yo digo que una de las primeras cosas que la gente tiene que convencer es que la confianza emerge. La confianza no se puede ni planificar, claro, ni decretar, ni comprar, ni financiar. Kenneth Arrow tiene una frase muy, muy linda sobre el tema de la confianza que vamos a retomar después en el curso, donde dice que la confianza es uno de los lubricantes más importantes para el funcionamiento de la sociedad, pero además que la confianza no puede someterse a transacciones mercantiles del mercado. Y dice, es más, si usted llega a crear una transacción mercantil con la confianza, empiece a sospechar automáticamente de que eso ya no es confianza. Entonces, sí creo que es un elemento absolutamente esencial de todo esto. Muy bonito, se parece en eso, y esto nos introduce al tema de la libertad que ya vamos a empezar a discutir, al amor, ¿no? Ah, sí, claro. Uno nadie lo puede obligar, puede tener toda la plata del mundo, puede tener todo el poder sobre uno, lo puede torturar, pero nadie nunca lo puede obligar a amar a otra persona. Sí. Y ese es uno de los grandes resquicios de la libertad humana. Claro. Yo creo que la confianza es eso. Nadie nos Claro. va a obligar a confiar en otra persona. Claro. Tiene que ser espontáneo. Claro. Y en el fondo es un ámbito muy de la libertad. Sí. Muy íntimo de cada quien. Pero bueno, yo creo que es un tema muy, muy interesante. Sí. Pero está conectado con el de la libertad, porque es elegir confiar, no que me obliguen a confiar. Y la elección de cooperar, la elección de confiar, la elección de construir a lo público es un problema en últimas de libertades individuales. Y por eso quería volver a traer a colación nuestro juego original del control de plagas, el de arriba, y le quería agregar un elemento que yo sé que es algo que Alejandro también le ha inquietado a lo largo de los años y ha contribuido además a la literatura sobre el tema de la movilidad social y sobre el tema de la desigualdad. Y es el siguiente. En el juego de arriba clásico, que es el que en los textos a veces denominan como dilema de los prisioneros, pero en general este problema de cooperación, es claro que ese 3-3 de que optemos colectivamente por un control integrado de plagas para eliminar el uso de pesticidas que dañan la salud humana y colectiva, es el socialmente deseado. Pero lo que hice en el segundo juego es transformarlo con un pequeñísimo detalle. Y es que ahora, si usted es el jugador de las filas y elige unilateralmente el control de pesticidas de plagas para obtener una ganancia mayor, ahora no va a obtener 4 como en el juego de arriba, sino 8 en el juego de abajo. ¿Ya? Piensen que este juego que está abajo, en términos de lenguaje de teoría de juegos que ustedes están aprendiendo con este capítulo 4 o repasando algunos de ustedes ya economistas formados en ello, fíjense que ese juego de abajo tiene 2 elementos importantes adicionales. Uno, que ahora el óptimo social ya no es el 3-3, sino el 8-1, porque resulta que con el 8-1 producimos 9 de bienestar. Y en ese sentido se produce 2 cosas. Una, mayor bienestar incluso si usted decide unilateralmente optar por esta acción ambientalmente indeseable del control con pesticidas de plagas, pero produce un resultado que socialmente puede ser deseable, que eso es lo que llamamos, por ejemplo, el PIB. En últimas, el PIB del 8-1 es mayor que el PIB del 3-3, mientras que en el primer juego el PIB deseado también es el 3-3. Pero este segundo juego, que ya no es un dilema de los prisioneros, tiene este elemento adicional de producir más PIB cuando usted elige unilateralmente, generar un 8 de ganancia para usted y el otro lo deja en 1. Y en este sentido, desde una perspectiva de un planificador social, usted debería, si lo que está optimizando o maximizando, deseando, es la producción de bienestar social, debería privilegiar el 8-1 o el 1-8 con una consecuencia de mayor bienestar todavía, porque ahora produce 9, pero también de mayor desigualdad. Y ahora mi pregunta para Alejandro, reaccionando a estos 2 juegos, porque sé que a Alejandro le gusta la teoría de juegos y le gusta mirar estas paradojas de dilemas con estas simplificaciones. En ambos juegos está abierta la posibilidad de que todos somos libres en el juego de escoger la opción del pesticida, o sea, la del exterminador, porque son libres los jugadores de escoger estas opciones, porque no hay una prohibición, no hay un planificador central que los está obligando a escoger una o la otra.
en un juego como el que ustedes hicieron de escoger libremente si se van por el control integrado de plagas o por el exterminador. Y el ejercicio de la libertad aquí está causando daño a los demás eventualmente o está causando mayor desigualdad eventualmente, que es otra de las grandes preocupaciones del mundo contemporáneo, y no es solamente, por eso se llama economía para un planeta justo, no solamente la degradación del planeta, sino la creación de un planeta que sea más justo, una sociedad más igual. Y quería ponerle esos dos juegos al frente a Alejandro para que reaccionara sobre su percepción del problema de la libertad, de defender la libertad individual, pero también de las consecuencias de defenderle a la gente su derecho a escoger lo que se le dé la gana en estos juegos. Yo creo que esta disyuntiva, Juan Camilo, plantea como la esencia del curso. Vos lo has planteado así, de un lado habría progreso, en el sentido de que la suma de 8 más 1 sería más alta. Mayor desigualdad, e incluso en un juego podría haber degradación. Pensemos en las consecuencias que eso podría tener futuro. Uno podría decir que además no solamente es mayor la desigualdad, sino las consecuencias para todos hacia adelante podrían ser peores. Y la disyuntiva entonces, ¿qué hacer cuando el bienestar colectivo y las libertades para escoger individualmente comienzan a reñir? Yo voy a hablar un poquito de mi perspectiva personal, que es difícil. En el fondo, yo creo que hay una idea del liberalismo clásico que es rescatable, y es la idea de que cuando uno de alguna manera comienza a encontrar argumentos para restringir las libertades individuales, esos argumentos, sobre todo en cabeza de alguien que quiere hacer uso de un poder despótico, termina con mucho sufrimiento humano. O sea, en el fondo es quién restringe las libertades. Claro. ¿Y quién va a tomar esas decisiones? Y muchas de las formas, sobre todo desde arriba, desde cuando le damos un poder muy grande a una persona para restringir las libertades, comienzan a ser inquietantes. Y estamos hablando mucho de pandemia y pensemos en la pandemia, que es una forma de describir un juego de estos, donde hay claramente esa tensión. Yo creo que en una pandemia la defensa del liberalismo puro no tiene sentido, porque si cada uno se comporta maximizando su mismo bienestar, vamos a generar una catástrofe social. Y en esos dos juegos pueden ser las dos catástrofes, ¿no? La ambiental per se, pero además de un sistema aún más injusto que, como decía usted, Alejandro, si se va repitiendo, exacerba. Y nosotros sabemos, por simplemente los motores de la inmovilidad social de los que usted ha estudiado un montón, pues simplemente se heredan las injusticias y se exacerban aún más. Y el orden espontáneo que surge de aquí, lo que emerge es más desigualdad y en el fondo una especie de equilibrio hacia el futuro autodestructivo. Claro. Pero entonces le vamos a dar poder a un gobierno para que vigile a todos sus ciudadanos y básicamente les obligue qué hacer, y vamos a convertir este orden abigarrado, espontáneo de los mercados que vimos algún tiempo en una cosa muy distinta, una especie de colmena. Ahí hay una gran disyuntiva, muy difícil de resolver. Y yo creo que tiene que haber, y mi posición ha sido, caso por caso, tenemos que buscar un equilibrio. Pensemos en la pandemia. Las posiciones más libertarias son absolutamente locas, no tienen ningún sentido. Pero tampoco significa que vamos a descartar el debate sobre las libertades individuales, incluso en un tema como la pandemia. Yo pienso en los viejos. Los viejos en este momento. Vamos a restringir las libertades individuales, sí, pero tengamos reglas. Sí. Primero, la carga de la prueba está en quien tiene que hacerlo. O sea, yo tengo que explicar por qué. Tengo que hacerlo de manera transparente. Segundo, las restricciones, creo yo, tienen que ser razonadas, tienen que ser proporcionales y tienen que ser, en el caso de la pandemia, limitadas en el tiempo. Y tercero, tienen que estar acompañadas de un gran debate público, de una controversia permanente y de un control constitucional, porque tienen que ser consistentes con nuestro contrato social. Y yo creo que así como lo discutimos en la pandemia, lo debemos discutir en cada caso. Y es la búsqueda permanente de un equilibrio entre bienestar colectivo y libertades individuales, cuando ya sabemos que en los arreglos
sociales hoy en día más importantes, casi prevalecientes, el segundo juego que vimos o el tercero ya no va a ser la situación. O sea, ya no es un juego donde cada quien se especializa y hay un intercambio. Exacto. Y todo sale bien desde ahí. Exacto. Ya vamos a tener juegos mucho más complejos. Sí. Y es por la interdependencia. En el fondo, el comportamiento individual comienza a reñir con lo colectivo, incluso de manera existencial, porque no solamente estamos creando sociedades absolutamente injustas y por lo tanto ilegítimas en los ojos de las mayorías, sino no sostenibles hacia el futuro. Entonces sí, no podemos abogar por la defensa de las libertades individuales como principio de todo. Pero si vamos a restringirlas en esa cosa que se llama el buen antropoceno, tenemos que hacerla de manera legítima también, y yo voy a poner como la piedra angular de la discusión, también con respeto a la dignidad humana. Porque la humanidad tampoco puede sacrificar su dignidad para salvarse. Entonces ahí yo creo que es el gran dilema de estos tiempos, y yo creo que es la gran discusión de esta clase, Juan Camilo. Esa es la forma como yo veo esta situación. Yo creo que esa es piedra angular, porque esa dignidad humana está asociada al defenderle a la gente la posibilidad de su libertad de elección. Y defenderle a la gente la posibilidad de libertad de elección tiene que pasar por las consecuencias de esa elección individual, pero tiene que pasar también por el respeto por esa dignidad, porque el que las libertades sean coercionadas, limitadas, en que esas libertades de elección sean tan abruptamente restringidas, puede violentar tanto la dignidad que se puede destruir todo. Y la intención inicial de un bien colectivo se puede desmoronar, y esto ya lo ha vivido la humanidad en otros experimentos sociales y en otros momentos históricos y en otros órdenes sociales casi distópicos, y ese va a ser el punto siguiente ahorita que miremos esto de la libertad. Sí. Traer a cuento, Juan Camilo, una discusión que tuvimos, donde yo creo que teníamos un pequeño desacuerdo, nunca lo hicimos explícito, que tiene que ver con la pandemia. Yo he estado en esta comisión Lancet, que es unas recomendaciones y fueron publicadas esta semana. Incluso ayer nos tocó traducir de afán con Felipe el resumen ejecutivo, porque se lo íbamos a enviar al Papa. Entonces había una traductora de la Universidad de los Andes haciendo una traducción a la carrera, porque eso lo iba a leer el Papa. Sí. Me pareció como interesante. En esa discusión, que fueron 25 personas, muchos de ellos no de las ciencias sociales, sino más bien de las ciencias naturales, y más del lado de la industria, no la industria, la investigación farmacéutica. Me parece que en el documento y en la discusión hubo una aceptación acrítica, tal vez, sin mucha crítica, de lo que han hecho ciertos países asiáticos. Por ejemplo, Vietnam se presenta en ese documento como un caso de éxito, incluso China también. Y China, en el fondo, ha llevado a un extremo que a mí me parece peligroso, vigilancia del Estado a sus ciudadanos, ese escrutinio permanente, ese sistema de puntos incluso que da allí, que yo no sé si es una ficción o es una realidad. Y yo en algún momento dije, por lo menos el modelo sueco, que trata de que esto surja más espontáneamente, como resultado de la reflexión de cada individuo, me parece que no lo debemos descartar plenamente. Lo que pasa es que los resultados fueron muy complejos al comienzo. Y yo creo que, Juan Camilo, tú lo viste de alguna manera como una especie de libertarianismo exagerado que estaba poniendo en juego lo colectivo. Sí. Pero me parece que como dos extremos, ese modelo sueco de manejo de la pandemia y el modelo chino, que restringe las libertades individuales, tienen mucho que ver con esta discusión. Bueno, ¿dónde nos ubicamos ahí? A mí me parece que en esa comisión Lancet nos fuimos peligrosamente, en mi opinión, ahí se me salió mi instinto un poquito más libertario, hacia el modelo chino, hacia el modelo de Vietnam, hacia un modelo muy restringido, donde el ser humano desaparece. Eso iba a decir. No sé cuál es tu opinión. Mi opinión. Extremos y cómo. Y yo creo que tiene que ver. Equilibrio. Sí, yo creo que tiene que ver con la cultura también. Los chinos están muy acostumbrados a esto y lo pueden vivir con mucha más familiaridad. Los vietnamitas también, porque en todo caso Vietnam tiene una herencia también de un sistema político-económico de herencia del comunismo, y en ambos casos pudieron ejercer mucho ese control. Tal vez Singapur... Pero hay un tema cultural, pero también hay una especie de estado intrusivo. Digamos. Sí, claro, pero... Y yo creo que lo cultural es eso, o sea, es la experiencia cultural de haber tenido estados policivos más coercionantes
y estar familiarizados con ello, porque es que Hong Kong y Taiwán y Singapur también han pasado por sistemas autoritarios donde el monitoreo y el control social del gran hermano es impresionante, Corea del Sur también, entonces sí. hay una familiaridad con eso. Los suecos no están familiarizados con eso y también entiende uno por qué hubiera sido tan chocante para ellos en ese sentido. Y creo que para América Latina es paradójico porque no tenemos herencias fuertes ni de unos ni de los otros, pero además tenemos el agregado del problema de la pobreza. Y es que no tenemos un estado de bienestar para proteger a todo el mundo con el músculo financiero y político ni para uno ni para el otro. Y yo siempre siento que América Juan Camilo, Latina que me parece se ha quedado sin eso. muy interesante el tema de la pandemia porque es como una especie de partido amistoso del cambio climático. Sí. Y en el fondo me parece, y es, bueno, hacia adelante tenemos que encontrar una forma de resolver este problema. Sí, sí. Y va a ser la forma china, donde simplemente es con autoritarismo. La única forma de salvar el planeta es que el Estado controle completamente el comportamiento de cada uno de sus ciudadanos, que se convierten más en súbditos en esta especie de caricatura que estoy tratando de mostrar aquí. O un modelo donde se trate más de lo que tú has estudiado tantas veces, y es una acción colectiva que surge más espontáneamente. De abajo hacia arriba. Una especie de norma social que se construye más desde abajo. Yo creo que claro. No quiero tampoco mostrar el modelo sueco como una especie de paradigma, pero sí me parece que hay en esa forma, como hemos enfrentado la pandemia, estos dos modelos polares que están surgiendo. Incluso hoy en día, ya con la información que tenemos, lo de Suecia parece lucir mejor de lo que lucía hace 2 meses, porque yo creo que han logrado, por medio de autorregulación y cambios de comportamiento, cierta estabilidad en el control de la pandemia. Sí. Pero el modelo chino también es muy estable y claro. también ha funcionado. Y me claro. parece que están surgiendo incluso narrativas, palabras de narrativas, que dicen de pronto, esta es la forma de resolver nuestros problemas. Sí, incluso ahí en el chat mencionan también el modelo de Nueva Zelanda, que tienen una líder política con muchísima legitimidad y credibilidad, que logró orientar mucho de la acción individual y de la acción colectiva con credibilidad de Estado, que es lo que le ha faltado También a lo muchos hizo, casos. pero ellos tomaron una decisión que también me parece complicada, y fue aislarse del mundo. Sí, exacto. Y hay una pero lo podían hacer. Sí, porque es una isla de 5 millones de habitantes. Y se podían dar el lujo, claro. Se podían dar el lujo. Sí, pero ese es un buen punto el de Laura. Pero yo creo que en el fondo, esto de la pandemia, ahora lo pienso así, yo creo que no es una idea original, pero ahora lo pienso así, yo creo que es como un anticipo. No, me parece buenísima la metáfora. Que tenemos que enfrentar con el cambio climático. El partido amistoso donde el del partido grande. va a estar muy en el centro de la discusión. Y donde me parece que quienes están ganando son los asiáticos. Se está construyendo una narrativa que dice, miren, la democracia, las libertades individuales, esa forma no son las formas como deben resolverse los nuevos problemas que enfrenta la humanidad. Y eso me produce a mí cierta inquietud. Sí. O sea, esa narrativa que dice un autoritarismo benevolente, un control de los ciudadanos, una especie de colectivismo cultural. Es la única forma de enfrentar los retos del futuro. Yo no quiero como resignarme a eso plenamente. No sé qué pensarán muchos de ustedes al respecto. Si les produce la misma inquietud un poco el surgimiento de China como un paradigma en el mundo. Yo le tengo miedo a eso. La forma como China, por ejemplo, controla los brotes de rebelión en Hong Kong, la forma como trata al Tíbet, la forma como no permite la libertad de prensa, a mí no me parecen paradigmas a la hora de resolver los problemas del mundo. Pero ahí se me sale un poco lo libertario. Claro, pero y además por la dignidad. El punto es, como modelo dentro del sistema chino, cuánto se sienten violadas las dignidades de sus individuos, pero desde afuera uno siente que hay una coerción y violencia hacia la dignidad humana en muchas de esas medidas de los chinos. Pero yo creo que es una paradoja complicada y los posibles escenarios. Y eso me sirve para este otro punto. Voy a hacer un sondeo rapidito con ustedes sobre este tema de los órdenes sociales que están allí. Y pues ustedes leyeron esto de Humans y quería preguntarles, y voy a enviar acá el sondeo, y Alejandro también contéstelo si ha visto o no estas películas, además de si conocía a este autor Eisner. Entonces ahí estoy lanzando el sondeo.
V de Vendetta la vi. Lo voy a poner aquí. Que además nació de una novela gráfica. Y también la de Batman del Jinete de la Noche, del Dark Knight, del Esa Caballero de no la la he Noche. visto, la tengo que ver. Bueno. Esa película es bien interesante. Ahorita voy a mostrar un clip muy cortico para los últimos minutos que nos quedan. Pero tiene que verla porque es un juego en última sobre el problema más que del orden, del desorden social. Pero fíjense que en V for Vendetta está mucho de esto que estábamos hablando, sobre un sistema absolutamente autoritario de control de cada movimiento y de cada persona con una violencia total sobre esto que estamos hablando de la libertad y la dignidad, y es una representación. Y la novela gráfica es bellísima, la de V for Vendetta también. Y la del Dark Knight de Batman, cómo el acertijo, el Joker, logra implantar su orden social, porque en últimas él creía en un orden social que era el del total desorden social. Pero quería simplemente preguntarles si las habían visto y si si les había gustado o no. Entonces creo que aquí ya contestaron ya todos. Hay una frase interesante que yo leí para mí es una de las escritoras más importantes de este momento en el mundo, tal vez vivas, Margaret Atwood, que de pronto la han leído. Sí. Ella escribe distopías y además es reflexiva sobre este tema. Ella dice, hay solamente dos tipos de distopias, las de control absoluto y las de desorden absoluto. Esas son esas dos, ahí están. Esas son esas dos. Sí. Ahí Ella están dice esas eso dos claramente. películas. Sí. Yo también me leí Orsis and Craig, que lo menciona María Alejandra aquí. Sí. Y pues, las de control absoluto es 1984, ¿no? Sí. Pero hay las otras, ¿no? Las de una anarquía absoluta donde también la dignidad se pierde. Y yo creo que una conclusión que vamos sacando en esta clase entre esas tensiones entre libertades individuales y bienestar colectivo, entre cooperar o no, en el fondo es que esto no va a tener una respuesta definitiva. En el fondo, los grandes dilemas, tanto en el ámbito local como global de la humanidad, es simplemente ir encontrando respuestas mediante, en el fondo, experimentos permanentes. Sí. Sí. Y tal vez la invitación de esta clase, Juan Camilo, me recuerda una frasecita de Jorge Luis Borges que yo leí por allá en un libro que dice esa necesidad de razonar con lucidez, que es un poco lo que estás promoviendo aquí. O sea, razonar con un conocimiento preciso de quiénes somos como seres humanos y obrar con justicia. En el fondo es la única manera para ir resolviendo estos problemas que, vuelvo y repito, no tienen solución. No hay una solución definitiva. Siempre hay trade-off. Sí, sí. Pero sacrificar la libertad para salvarnos, yo creo que no es una buena idea. Pero propender por un mundo donde todo el mundo se comporta de manera egoísta es autodestruirnos. Entonces, ahí es donde está un poco el dilema, en esa búsqueda de ese punto medio inestable, porque es un equilibrio inestable. Sí. Y como es inestable, siempre va a tener que estarse cambiando y construyendo permanentemente. O sea, los equilibrios que nos salvan son equilibrios precarios, incluso dinámicamente. Yo creo que esa es un poco mi visión del mundo. Es optimista en el sentido de que podemos llegarlo, pero no es del todo optimista en el sentido de que siempre, más ahora que nunca, estaremos caminando al borde del abismo. Sí. Y equilibrios de múltiples objetivos, de que equilibrios de un solo objetivo que sea el de salvar todo, sacrificando mucho de ese otro objetivo, sea el de la dignidad o la libertad, o por defender en exceso el derecho a la libertad de elección, pero sacrificando la misma supervivencia de la especie humana y del resto de especies vivas que dependen de una estabilidad mínima del planeta. Es parte de esa paradoja. Nosotros comenzamos el curso, entre otras, leyendo un texto que a mí me encanta de Kenneth Boulding, que es la nave espacial Tierra, y pasar de la narrativa del hombre vaquero que siempre va a conquistar la frontera al hombre astronauta que está viviendo y compartiendo la misma nave espacial con el resto, y que en últimas, por razón de la
de las leyes de la termodinámica, incluyendo y especialmente la entropía, un sistema cerrado que va navegando por el universo, que es esa nave espacial Tierra en la que vamos todos juntos, pues con esos múltiples objetivos de que esos pasajeros de esa nave espacial Tierra tengan un contrato social mínimo de dignidades, de algo de justicia, de algo de libertad, de algo de desarrollo del proyecto humano, pero dependiendo de que físicamente el planeta tiene una capacidad limitada para proveer bienes y servicios ecosistémicos, se vuelve este balance de esa fragilidad, Alejandro, que usted está mencionando. Y este es mi último slide para que usted dé como sus últimas reflexiones de entonces cómo le hacemos para el buen antropoceno y cómo hubiera podido ser otra carta a la bisnieta y una carta de un mensaje de esperanza para los estudiantes del curso y que con eso pudiéramos cerrar algo sobre estos puntos que están allí, que en últimas son los que nos están angustiando y preocupando por este curso. Hay una pregunta sobre la salud mental en medio de ese equilibrio precario, y la necesidad de la esperanza y un sesgo por la esperanza que yo creo que es fundamental. La carta por la viñeta es irónica, esa carta a la viñeta es irónica, ¿no? Yo no pienso así, incluso si ustedes miran quién la firma yo puse como una cosa que se llama HDH, como humano, demasiado humano, es demasiado, ¿no? Es una forma de autoindulgencia que puede ser destructiva. Pero quise hacerla como un experimento, la escribí en un avión, y iba por allá a una reunión a Milán y estaba como en un avión y ese avión se estaba moviendo mucho. Yo dije, como el mundo se va a acabar, entonces tuve esa idea y la escribí ahí en ese avión a la carrera. En el fondo, es como un esfuerzo de entender las dificultades que tenemos. Pero si ustedes la miran, en el fondo las dificultades no son insalvables. Trata de decir, sí, hay una tragedia de los comunes a veces, hay problemas de estos de cooperación que no son fáciles de resolver cuando el ámbito comienza a hacerse más grande. Tenemos ciertos deseos insaciables en la forma como nos relacionamos con el mundo, que es un punto que han hecho muchos economistas. Y si hay una tragedia que afecte a alguien en las antípodas, si alguien me dice, mire, usted tiene que cambiar el comportamiento hoy porque si usted sigue comportándose como se está comportando, una comunidad en Bangladesh va a sufrir, eso no es un argumento que resuena necesariamente de manera inmediata con nuestro corazón. Nos toca, porque viene el tema de los círculos. Pero yo creo, y lo creo de manera normativa, de manera axiomática, en cierto optimismo de la acción, en que podemos hacer la diferencia. Y yo soy menos pesimista, a pesar de que yo creo que vamos a tener una década muy compleja, esta tercera década del siglo XXI yo no la miro con mucho optimismo, yo sí creo que la humanidad va a ir encontrando un camino. Y ustedes yo creo que van a ser testigos de este camino que va a ser muy interesante. Yo creo que hay una toma de conciencia, hay un cambio generacional, hay un mayor entendimiento de estos problemas, hay por parte de los jóvenes y ustedes mismos un rechazo a ciertos de los valores y la forma de entender el mundo, a esa idealización de esa forma más destructiva de capitalismo con la que yo crecí. Y quise contar la anécdota del año 2008 porque como crecí con eso, eran parte de mis valores, me costó trabajo desprenderme de eso y lo he tratado de hacer parcialmente en estos últimos años, en parte como consecuencia de lo que he vivido y me ha tocado vivir personalmente, que incluye una enfermedad compleja. Pero en el fondo yo creo que no tenemos alternativa distinta a seguir pensando en la capacidad de la humanidad como comunidad global de enfrentar estos retos existenciales. La carta a la bisnieta yo creo que tiene otro elemento pequeño que yo he tratado también, es muchas veces de no pasar de manera muy rápida a los juicios, el dedo acusador, sino yo creo que para ir encontrando sociedades mejores necesitamos también entendimiento. Y yo creo que Juan Camilo, el esfuerzo de esta clase es eso, entender la naturaleza humana con sus límites y sus falencias. Y yo creo que eso es bueno, porque el discurso meramente moralista, en el sentido de que pareciera que necesitáramos ángeles, esto es, personas moralmente perfectas para tener un mejor planeta,
yo creo que termina fracasando. Y es Sí. con base en un entendimiento de los límites y de nuestros defectos y de nuestra naturaleza defectuosa. Sí. Entender eso, incorporarlo en nuestros razonamientos e entenderlo, si se quiere, con un poquito de compasión, porque es algo que compartimos todos aquí. Somos defectuosos, moralmente defectuosos. Sí. Pero a pesar de eso, yo creo que tenemos la capacidad de salir adelante. Y el discurso que yo hice de grado, que en el fondo, Juan Camilo, yo creo que fue el origen de esta clase cuando tú lo viste y lo leíste, en el fondo era como un llamado a ese optimismo, a eso que yo quise llamar, y la frase de pronto se equivoca, humanismo. Humanismo era una especie de optimismo en lo que quiero creer, más allá de la evidencia empírica, de la capacidad de los seres humanos, a pesar de nuestra naturaleza defectuosa, de enfrentar colectivamente los retos del futuro. Y yo creo que la invitación de esta clase es esa, a pensar distinto, en el margen actuar distinto, para ir poco a poco resolviendo los problemas. Sí, y hay elementos adicionales que deben dar optimismo también, es que hoy tenemos mucha mejor ciencia. A pesar de la dificultad de hoy, la ciencia para insertarse, tenemos mejor ciencia de conocer la naturaleza humana y mejor ciencia de conocer cómo funciona el planeta, cómo funcionan los ciclos y los flujos planetarios de interdependencia y de codependencia de unas sociedades con otras. Yo les contaba a ellos tres ejemplos, a los estudiantes, tres ejemplos que son muy discientes, cómo las arenas del Sahara con los vientos que circulan por el Atlántico traen nutrientes a los suelos del Amazonas que determinan la productividad de los ecosistemas del Amazonas, y cómo la cobertura vegetal del Amazonas transporta agua y con vientos lleva humedad a la posibilidad de lluvias en los Andes y va a determinar la forma como respondemos al niño y a la niña como fenómenos climáticos. Otro ejemplo que yo les daba es como la luminosidad y la reflexión de las capas de hielos en el Ártico que rebotan hacia afuera, determinan la forma como se calienta o se enfría el Pacífico y determina la productividad pesquera del resto del planeta. Hoy sabemos mucho más de esto que no sabíamos hace 200 años cuando empezó toda la revolución capitalista. Entonces ya conocemos mejor el funcionamiento de los ecosistemas, conocemos mejor el funcionamiento neurológico de los humanos, conocemos mucho más sobre las emociones, conocemos mucho más sobre cómo funciona la cultura, cómo emergen las normas sociales. Yo creo que tenemos mejores herramientas para poder construir entre todos ese buen antropoceno. Hay un elemento en todo esto que es inquietante también, y es la tecnología, Juan Camilo y todos, ¿no? Y todas. La tecnología que tiene esa naturaleza paradójica, y sobre todo la tecnología de comunicación e información que casi nos define hoy en día, porque la forma como interactuamos. Y su capacidad de, volviendo a los círculos iniciales, de generar unos círculos muy estrechos y de aumentar ese tribalismo que también hace parte de nuestra naturaleza defectuosa, que es un poco el mensaje de este documental de Social Dilemma que está por ahí, que de redes sociales. También podría verse porque... Y yo creo que eso nos lleva como a lo siguiente, la historia progreso, desigualdad, sostenibilidad, que es un poco la que define esta clase. Sí, el progreso que hemos tenido, pero también estuvo acompañado de esas grandes desigualdades, algunas de ellas absolutamente inaceptables, exacerbadas en la pandemia. Y sostenibilidad. Y yo lo quisiera hacer, ya para terminar, una conexión entre desigualdad y sostenibilidad, que me parece que yo estoy como percibiendo en este momento. Si no disminuimos la desigualdad, va a ser muy difícil tener contratos sociales legítimos que nos permitan afrontar los retos del futuro. Entonces yo creo que el tema de la desigualdad se está volviendo también un tema muy conspicuo, muy en el centro. Y yo creo que estos nuevos contratos sociales que comienzan a ser parte de la discusión política, así se llama el Plan de Desarrollo de Bogotá, así son las discusiones que se están dando en Europa. Yo creo que están de alguna manera intuyendo esa conexión. Sí. De que si seguimos ampliando esas distancias sociales, no vamos a ser capaces de resolver el problema de la legitimidad, porque no podremos entre todos ponernos de acuerdo sobre lo que se toca hacer. O sea, la desigualdad de alguna manera
erosionando la confianza y acabando con la posibilidad colectiva de asumir los retos del futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho la premisa del curso arrancó ahí cuando hice la invitación en el primer día de clase a que la codependencia entre sostenibilidad y justicia tienen que ser claves para poder entender que las posibilidades de un planeta justo van a tener que pasar por resolver problemas de justicia, y estoy de acuerdo que es en esa vía en que solamente a través de un contrato social más justo y un modelo económico más justo, más preocupado por reducir desigualdades profundas, va a permitir la posibilidad de la sostenibilidad, pero también incluso en la otra vía, que los modelos sostenibles por construcción van a permitir mayor inclusión social, van a poder permitir mayor posibilidad de incluir las diversidades biológicas, diversidades culturales. Y esas son las premisas con las que arrancó el curso. Yo creo que tenemos que ir cerrando, además porque sé, Alejandro, que usted tiene un montón de obligaciones más y nos regaló 2 horas. Obligaciones, no, reuniones. Pues, pero nos regaló 2 horas valiosísimas de su tiempo y creo que valieron enteramente la pena en esta clase de hoy. Yo voy a cerrar con 2 cosas que voy a hacer simplemente aquí para que ustedes, muchachos, aprovechen el impulso en el que están, y es que les voy a poner aquí en el chat un Padlet que creé en el que simplemente escriban, ahorita que cerremos, se sientan y en 5 o 10 minutos, y escriban en una notica, en una frase que aprendieron hoy de esta clase con Alejandro Gaviria. Yo voy a enviarles por SICU algunas cosas más que tenía como complementos de esto. Del resultado del sondeo veo que hay una fracción de gente que no ha visto B de Venganza y Batman, el Caballero de la Noche, que creo que vale la pena para esos extremos de distopias de las que estábamos hablando con Alejandro ahora, y que pueden hacer material de trabajo para más adelante. Invitarlos a que lean, los que no alcanzaron a leer, la carta a la bisnieta que les mandé y la novela gráfica de Eisner sobre Humans. La clave para entrar al Padlet ya está ahí en el chat para que puedan entrar, es la misma clave que hemos usado en los otros Padlets. Y por ahora, darles a ustedes las gracias por estar atentos, por participar, por mandar sus preguntas, y especialmente darle las gracias a Alejandro Gaviria por esta conversación. Quiero pedirles a ustedes que prendan sus cámaras y le damos un aplauso a Alejandro, porque creo que fue una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias. Y creo que a todos nos encantó. Creo que fue muy completa para lo que estamos haciendo en el curso. De verdad, Alejandro, muchas gracias. No, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Sabíamos, con Juan Camilo tuvimos una conversación ayer o antier por teléfono, y sabíamos que íbamos a tener un problema, como nos entusiasma tanto el tema, que no íbamos a tener mucha estructura en la conversación. De pronto, pero yo creo que pudimos por lo menos poner algunos temas y despertar el interés. Y yo sí creo que da para que volvamos al final de la clase a retomar cosas. Y de pronto al final volvemos. Al final del curso podemos volver y organizamos otra, y yo reacomodo el programa porque creo que quedaron muchas inquietudes que podemos cultivar y trabajar después de haber cubierto varias cosas más en el curso sobre el problema de la desigualdad, sobre el problema del poder, sobre el problema de la información, sobre el problema de las propuestas, y yo creo que sobre esas podíamos hacer una nueva conversación. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Interesante también como el tema de la pandemia ha vuelto esta clase aún más relevante. Muy relevante. Pues ese tema de acción colectiva es total. Así que volveremos a eso. Entonces, muchachos, a todos muchas gracias. Descansen también un poquito. Sí, Alejandro, muchas gracias. De verdad, de corazón, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao a todos.